Es martes 10 de enero del año del Señor 2022 y hoy inicia el tiempo ordinario. Este año litúrgico empezó con el primer domingo de Adviento y siguió el Adviento después la Navidad. La Navidad se terminó ayer, lunes, con la fiesta del bautismo del Señor. Hoy empieza el tiempo ordinario. Vamos a leer esta primera parte del tiempo ordinario que va hasta el martes antes del miércoles de ceniza, la primera parte. La segunda parte será el lunes después del domingo de Pentecostés. Pues esta primera parte leeremos el Evangelio de San Marcos, nos acompañará. Y el Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 1, versículo del 21 al 28. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Yo te invito a que leas el capítulo 1 de San Marcos, del versículo de 1 al 20, que es lo que antecede a hoy, que es primera parte. El Evangelio de Marcos empieza así: principio del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Marcos 1:1. Después habla de Juan el Bautista, del bautismo de Jesús por Juan. Después Jesús, que inicia a predicar el reino de Dios: conviértanse, versículo 14 y 15. Enseguida Jesús llama a sus primeros discípulos, primero Pedro y Andrés, luego a Santiago y a Juan. Lee esa parte del versículo del 1 al 20. Ahora, la primera cosa que hace Jesús es ir a Cafarnaún. Cafarnaún va a ser la ciudad donde Jesús realiza su misión. En los evangelios sinópticos, Jesús era de una pequeña aldea, de un pueblito que se llamaba Nazaret. Ahí es donde creció. Nazaret estaba en el medio de las montañas, y de Nazaret a Cafarnaún serían unos 20 millas, 25 millas. Y Cafarnaún era una ciudad portuaria bastante más desarrollada que Nazaret, junto al lago de Galilea o el lago de Genesaret, al final de cuentas, o el lago Tiberíades. Y ahí es donde Jesús va a realizar la mayor parte de su predicación y de sus milagros. Ahora, primera cosa, Cafarnaún va a ser la ciudad de Jesús y la ciudad también de sus primeros discípulos. Y el sábado, ¿no?, como era su costumbre, como buen judío, iba todos los sábados a la sinagoga. Nosotros nos reunimos el domingo porque es el día del Señor, cuando Jesús resucitó. Los sábados es el día que se juntan los judíos en la sinagoga. La sinagoga, la palabra sinagoga significa lo mismo que iglesia, es asamblea, ¿no? Y en la sinagoga los judíos se juntaban para escuchar la palabra, es la obligación de. Ahora, es allí en la sinagoga donde Jesús se puso a enseñar. Primera cosa, Jesús enseña. El Evangelio de San Marcos pocas veces nos dice lo que Jesús enseña. Él enseña sobre todo con su manera de hacer las cosas, con sus milagros. Ahora, ¿qué enseña? Nos dice, pero la gente queda asombrada de sus palabras. Primera cosa, de sus palabras. Queda asombrada. ¿Por qué? Porque tiene autoridad. Es decir, Jesús, no como los escribas, que dependía su autoridad de la autoridad de alguien más. Jesús tiene autoridad en sí mismo. Él es, al final de cuentas, es la palabra eterna del Padre y tiene la autoridad para enseñarnos. Por eso necesitamos escuchar a Jesús, necesitamos escuchar las Escrituras, necesitamos leer las Sagradas Escrituras siempre, porque es la autoridad de Dios. Y ese Dios que al final de cuentas se encarnó, caminó con nosotros, Jesús de Nazaret. Entonces, fíjate, primero las palabras de Jesús con autoridad. Después, en la sinagoga viene el primer milagro en el Evangelio de San Marcos, y es una persona, un hombre poseído por un espíritu inmundo, ¿no? Jesús viene, al final de cuentas, a destruir el pecado. No vino a cambiar las estructuras sociales y económicas. Podemos cambiar estructuras sociales y económicas, pero si no cambiamos la parte interior, esos diablos que traemos cada quien, nada va a cambiar. Por eso Jesús vino a acabar con el demonio, terminar. Interesante que los demonios conocen quién es Jesús, ¿no? Y de hecho el demonio usa estos títulos. ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret?
tú eres el santo de Dios, ¿no? O sea, ellos saben. En el Evangelio de Marcos aprenderemos quién es Jesús para ti, quién es Jesús. Y si me sigues durante todo este tiempo, vas a tener una idea un poquito más cercana a Jesús. ¿Quién es Jesús? Ahora, el diablo sabe y sabe que tiene un gran enemigo delante de Jesús. Jesús no se pone a dialogar con el diablo. Aprende esto. Con el diablo nunca hay que dialogar, porque el diablo nos vence. Adán y Eva se pusieron a dialogar con el diablo y el diablo les hizo trampa. El diablo es mentiroso por naturaleza. Por tanto, no. Jesús no necesitó hacer nada, simplemente cállate y sal de él. Cállate y sal de él al final de cuentas. Ahora, el espíritu del mundo no tiene alternativa más que salir. Ahora, así como con las palabras de Jesús, con su predicación, la gente queda maravillada porque Jesús habla con autoridad, también aquí. La gente queda estupefacta, ¿no? Porque tiene autoridad para mandar a los espíritus. Es la autoridad de Jesús y todos lo obedecen. Bien curioso, los espíritus inmundos obedecen a Jesús. ¿Tú y yo lo obedecemos o estamos peor que los espíritus inmundos? Jesús tiene la autoridad y hay que seguirlo. Y su fama se extiende por toda Galilea, la fama de Jesús. Te invito a que te acerques a Jesús, que lo escuches, que pidas que te expulse esos demonios que traes en tu corazón, envidias, celos, pleitos, no sé cuántas cosas. Y acércate al Señor. Hoy tenemos adoración al Santísimo desde las 8:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Lo mismo el jueves. Y ese viernes tenemos adoración nocturna desde las 8 de la noche del viernes hasta las 8 de la mañana del sábado. Acércate al Señor, este Dios que tanto nos ama. Que Dios te bendiga, te muestre su rostro y dé su paz. Comparte este video y ponle like. Y lee el capítulo 1 de San Marcos, por favor.